Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen día, muy bienvenidos al taller de aplicación de las figuras del ICU, en donde las vamos a ver aplicadas en algunos equipos mineros y en el contexto del mantenimiento predictivo. Así que vamos a partir con un repaso de algunos conceptos matemáticos de la figura del ICU para quienes estudiaron electrónica, mecánica y electricidad, que lo vieron en varios laboratorios, y tomando ese concepto matemático, el cual no revisaremos en tan profundidad, pero sí le daremos una breve revisión, vamos a ir adentrándonos en el mantenimiento predictivo y en las aplicaciones que hay de esta herramienta o esta técnica asociada a la figura del ICU, que se llama la órbita, para la detección de fallas. Así que sin más, comencemos. Bueno, ¿qué son las figuras del ICU? Las figuras del ICU son dibujos que aparecen al combinar dos movimientos ondulatorios, básicamente. Esa es la definición que tenemos acá. Y bueno, para recordar qué es lo que es un movimiento ondulatorio, tenemos esta imagen en donde podemos imaginar un resorte que se mueve de lado a lado, o de abajo hacia arriba, en donde si esto lo pudiésemos dibujar, digamos en un papel como sale ahí, tendríamos un dibujo de una onda en donde hay un desfase, hay un tiempo y estos movimientos, digamos, si los pudiésemos dibujar como dije anteriormente, dibujarían una onda sinusoidal bien conocida por todos, la cual tiene una amplitud y una fase. Ahora bien, ¿cómo se generan estas figuras del ICU? Que las podemos ya adentrar e ir visualizando en esta parte que la vamos a marcar con otro color, que tenemos rojo ahí, con este color morado. No, lo vamos a hacer con verde mejor. Bueno, con rojo, que la tenemos acá al centro, en donde, por ejemplo, a quienes estudiaron electrónica y tuvieron algunos laboratorios de circuitos digitales, por ejemplo, generaron figuras del ICU con dos generadores de funciones conectados a dos canales del osciloscopio y en el osciloscopio se podía visualizar esta figura. En cada uno de estos generadores de funciones se genera una onda sinusoidal, que es el proceso que se ve acá. La onda sinusoidal la caracteriza la ecuación de la onda, no vamos a entrar en esto, esto es materia ya conocida, en donde las tenemos acá, ¿cierto? La función seno con su amplitud, sus ángulos de desfase y el tiempo. Si esto lo tomáramos y lo graficáramos de alguna manera, nos saldría una figura como esta, ¿ya? Y esto es lo que se logra de alguna forma en la actividad de laboratorio cuando se hace con los generadores de funciones y el osciloscopio. Esta es la manera más tangible o cercana para quienes estudian electricidad, electrónica y también algunas ingenierías mecánicas de poder visualizar esta figura que nace de la gráfica de dos ondas sinusoidales que se encuentran en distintas posiciones, para explicarlo de alguna manera en simple. Ahora bien, siempre tenemos distintos tipos de formas de esta figura del ICU y esto va a depender directamente al modificar ciertos parámetros de las ecuaciones de onda. Acá les dejo un link en donde se puede jugar un poco y se pueden modificar distintos parámetros de estas ondas que están enfrentadas y se pueden generar distintas figuras. Acá se ven algunas de las formas de esta figura con los desfases que se pueden generar de cada una de estas ondas. Perfecto, entrando en materia, ¿cuál es la aplicación en mantenimiento predictivo? ¿Qué es lo que nos convoca ahora? Más allá de la matemática que ya bien la conocemos, es un poco tomar este concepto de figura LICU y llevarlo a la práctica. En las diapositivas anteriores revisamos la aplicación de la figura del ICU con los generadores de funciones y un osciloscopio, lo cual es bastante bueno para entender cómo se generan. Ahora esto lo vamos a ver directamente en una aplicación de un puerta de descanso con un rotor, en donde se colocan dos sensores de desplazamiento, uno en el eje X y otro en el eje Y, y cada sensor de desplazamiento, si
tuviésemos la capacidad de visualizarlo de alguna manera, cada sensor genera una onda sinoidal, como se muestra acá en esta figura. Si tuviésemos la capacidad de generar estas dos ondas sinusoidales y graficarlas, podríamos ver la figura del ICU de esta forma, como se ve aquí, ¿ya? Esto es una aplicación práctica que les voy a comentar enseguida para qué un poco se utiliza en mantenimiento. Bueno, para qué se utiliza esta órbita o estas múltiples figuras que ya vimos que pueden ir cambiando de forma. Básicamente es para entender a través del desplazamiento de un eje. Se pueden identificar modos de falla como el desbalance, los ejes doblados, la excentricidad, cargas, cojinetes, resonancia, falta de lubricación en algunos casos, roce que produce la falta de lubricación, y esto va alterando esta figura, ¿ya? Al tener la capacidad de poder sensar esto con dos sensores de desplazamiento, el sensor de desplazamiento va detectando un corrimiento de alguna manera del eje, lo pueden ver ahí en esta parte donde está en rojo, y esto va alterando cada una de las ondas sinusoidales. Por ende, al hacer el proceso de integración de estas dos ondas, esta figura también se va modificando de la manera que las vimos anteriormente. Ahora, acá en esta parte de abajo les dejé también aquí todos los links de referencia donde encontrar esta información. Cada una de estas cosas es un desarrollo tipo paper o caso de uso más extensivo. Podemos ver en CRC Online, es un caso donde muestra acá un eje hidrodinámico, en donde este eje hidrodinámico, bueno, los que no conocen el término, está relleno con aceite. El aceite en general amortigua las vibraciones, por ende un acelerómetro muchas veces no es tan efectivo para detectar algunos modos de falla. Eso se estudió en algunos casos y en este paper lo indican de alguna manera. Acá están colocados estos dos sensores de desplazamiento en los cuales se puede medir esta figura LICU en donde se encontró claramente un desbalance hacia uno de los costados, ¿ya? Esta es una de las grandes aplicaciones en mantenimiento predictivo en la parte de máquinas rotativas. Ahora, nos adentraremos en un caso específico para la minería, que es el título de este taller y es por lo que hemos estado conversando. Bueno, entrando en materia en el proceso minero, que yo sé que es lo que les interesa y les apasiona, vamos a ver aquí de manera muy general algunos diagramas de flujo. Hay muchos layouts de planta y diagramas de flujo. Aquí hay dos simplificados, básicamente para posicionarnos en qué equipo vamos a hacer este análisis. En el proceso minero, bueno, parte de la mina desde la explotación del mineral. Este mineral se carga en camiones. Estos camiones llegan a la parte de chancado primario, donde se hace la primera reducción de tamaño para tener etapas, en algunos casos, de chancado secundarios, como se muestra acá, para después pasar por arneros, la molienda, hidrociclones, flotaciones, pesado, relave o concentrado a cobre. Esta figura acá también muestra muy similar los equipos de chancado primario, chancadores secundarios, terciarios, según aplique, proceso de arneros, moliendas, que pueden ser de distintas configuraciones, flotación, espesamiento, filtrado secado y tranque relave. Básicamente muy general estos flowsheets de proceso, pero nos sirven para posicionarnos en el equipo que vamos a analizar ahora y la aplicación que vamos a conversar el día de hoy, que tiene título como la fase de arneado, o los arneros, o la estratificación de partículas, que muchas veces se le llama en minería, que básicamente es clasificación. Este es el equipo que vamos a revisar y vamos a ver una aplicación de la figura del ICU en la manera práctica, la cual ya está operando en varias mineras en Chile. Han sido varios pioneros en implementar esta tecnología que permite varias cosas que vamos a ir adentrando. Así que sin más, vamos a revisar un poquito más al detalle el equipo llamado Arnero. Bueno, como les comentaba, este es el equipo llamado Arnero. Aquí podemos ver un par de fotografías.
Estos arneros y la clasificación en seco, en algunos casos en húmedo también, nosotros quizás la estamos viendo más en seco, podemos hablar ciertas generalidades de estos arneros. Son equipos que se usan comúnmente en las etapas posteriores al chancado, a la molienda, como lo vimos en estos flowsheets, pues esto puede variar muchas veces. Es bien sabido que en estas etapas eh, las partículas eh, no son tan uniformes, por lo que se requiere un equipo de estas características que haga el trabajo de la clasificación. ¿Ya? La clasificación o estratificación, que también se le llama mucho en minería. Aquí hay tres elementos clave que nos van a servir de análisis para la explicación posterior de la tecnología, que en el fondo son los parámetros que caracterizan un arnero operando de manera correcta. Y esto es el movimiento, es la inclinación y los medios de clasificación. Y entendamos por medios de clasificación que puede ser la malla, que puede ser una malla de acero, hay mallas de acero metálicas, mallas de poliuretano, también hay placas metálicas, se pueden encontrar en distintas formas y usos. También cada uno de estos arneros tiene un resorte en cada pata. Acá, bueno, no tengo una foto de planta, pero imagínense que esto tiene 4 soportes. Este es un tipo, ¿ya? Es un tipo de resorte. Hay distintos también, ¿ya? Que le da la vibración natural que tiene este arnero para hacer el proceso de clasificación. Acá, para los que no están tan familiarizados con la minería, miren, no les puse el video, pero se los puedo mandar por interno, donde llega la carga. Cada una de estas patas funciona como con un desbalance, de alguna manera es con una masa que desbalancea el arnero, y esto va vibrando continuamente para hacer el proceso de clasificación. Por aquí llega el mineral, las partículas de un tamaño avanzan y las partículas de otro tamaño se clasifican hacia abajo. Básicamente eso es el proceso. Aquí se ve un poquito mejor, donde hay rocas de un tamaño mayor, un poquito exageradamente mayor, y la clasificación o la estratificación del el size o tamaño del mineral que deseamos clasificar. Okay. Eso con los arneros. Quedémonos con movimiento, inclinación y medios de clasificación, que son los parámetros que lo caracterizan, porque esto va a ser muy importante para la aplicación que vamos a revisar ahora. Ok, ¿cuáles son los desafíos y los objetivos que tiene el proceso este de estratificación? Es maximizar el tiempo operacional y el mantenimiento. Como toda máquina o en todo proceso industrial, no solo en la minería, siempre apuntamos a maximizar este tiempo operacional y reducir el mantenimiento. Bueno, incrementar la clasificación y la efectividad, o sea, que esta clasificación sea efectiva de acuerdo a nuestro proceso. Si estamos clasificando mal un mineral, es un punto de falla, un cuello de botella en este proceso. O sea, muchas veces invertimos mucho en el chancado, invertimos en el sistema experto en la molienda, pero si estamos clasificando mal, tenemos un resorte malo del arnero, no, no es efectivo todas las acciones que estamos haciendo aguas abajo del proceso. Otro desafío es la tecnología actual no es compatible con estos ambientes hostiles. ¿Y por qué lo digo? Porque básicamente donde podemos encontrar estos arneros, ya sea para la clasificación en seco, eh, principalmente diría yo, aunque la clasificación húmeda también, eh, tenemos ambientes bien nocivos, desde ambientes agresivos, con rocas, con polvo, es un ambiente rudo. El equipo en sí vibra de por sí. Entonces, también es muy sensible la tecnología, y la tecnología que se aplica a esto tiene que tener una robustez y estar hecha para este tipo de ambientes y aplicaciones. Por otra parte, la tecnología actual también tiene temas de seguridad, seguridad básicamente a las personas. Existen técnicas y equipos que son manuales, en donde los operadores van, o los técnicos de mantenimiento en este caso, los analistas predictivos, tienen que ir a tomar datos a terreno y conectar, digamos, de manera manual. El equipo tiene que estar con carga y moviéndose para poder tener
una medición representativa en muchos casos, y eso pone en riesgo la seguridad de las personas. Entonces aquí tenemos como 4 objetivos. ¿Y aquí apuntamos? Aquí apuntamos con esta solución que vamos a revisar al detalle, es a digitalizar el comportamiento operacional del arnero. Esto con el objetivo de identificar patrones de uso, optimizar su operación, detectar de forma temprana estas fallas o daños incipientes que puedan estar afectando el desempeño. Y básicamente vamos a ver la integridad estructural asociada al monitoreo de los resortes y la clasificación. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con sensores, lo vamos a hacer con tecnología, y aquí entra nuestro amigo matemático y nuestro electrónica que vimos al principio de la figura del ICU, que es el principio que nos va a permitir esto. Ok, sin más, ¿en qué consiste esta solución? Esta solución consiste en la instalación de sensores en cada una de las patas del arnero, en cada uno de los resortes, como se ve aquí en esta figura, para tomar estas señales. Estos sensores son acelerómetros, los cuales tienen la capacidad, a través de un proceso de integración, de tomar la señal de desplazamiento de cada uno de los ejes de medición. Básicamente volvemos a recordar lo que habíamos visto hace un principio. Cada uno de estos sensores hace este proceso en donde toma una señal y construye esta figura. Esto lo hacemos con una marca que nosotros representamos en la empresa que yo trabajo, que se llama Sensotec, una marca de Irlanda del Norte, quienes se especializaron en este tipo de soluciones de mantenimiento predictivo y específicamente en soluciones para arneros. Le construyen a distintos fabricantes de arneros, pero también tienen ellos una solución específica, ¿ya?, para lo que es arneros. Bueno, de manera general, ¿en qué consiste esta solución? Como ya los mencionábamos, acá están los 4 sensores. La tecnología se llama TAU, sensores muy robustos, hechos para estas condiciones, los cuales inalámbricamente se transmiten a un gateway. Esto es muy importante porque en la tecnología con cable nosotros hicimos algunas pruebas y algunos demos, y por un tema de mantenibilidad no es algo que perdure en el tiempo, ¿ya? Ahí hay un punto súper importante de también analizar cuando uno instala estos sistemas, el sistema que perdure y que sea mantenible en el tiempo. Este gateway tiene la capacidad de enviar los datos a una nube que es nube de Sensotec propietaria, en donde aquí corre un software que se llama Sensotec Analytica en esta plataforma cloud, la cual nos da la capacidad de ver dashboard, alarmas, visualización de tendencias, comparación, hacer árboles de máquinas y muchas cosas. Lo vamos a ver al detalle un poco esto. Y también, por otra parte, sacar datos globales de la vibración, los ángulos, temperaturas, vía Modbus TCP hacia un DCS interno que tenga la planta minera o cualquier otra planta, para ser visualizado en el DCS, en PySystem, en Unhistorian o en cualquier otra aplicación. Bueno, volviendo un poco a las figuras del ICU, ¿por qué es tan importante y se utiliza en esto? Acá esta es la visualización de la plataforma de Sensotec, donde podemos ver aquí el arnero, ¿cierto?, la carga, el feed y la descarga, y los puntos verdes son los puntos que están sensorizados. Nosotros podemos ver este tipo de figuras que arma por cada una de las patas del arnero, en donde podemos medir este ángulo. Este ángulo de inclinación que también se le llama stroke, bien conocido como el stroke, o también como el arco tangente. Y básicamente con ese stroke, uno al medirlo podemos ir comparando el ángulo de inclinación para poder inferir la condición o el estado de cada una de las patas o resortes. Si nos vamos a los datasheets o las hojas de los fabricantes de los resortes y de los arneros, cada fabricante va a indicar un ángulo más o menos que puede ir variando. En algunos casos encontré algunos rangos típicos, más o menos general, entre 35 y 60 grados ajustables, y hay ciertos rangos de tolerancia. Y esto es súper importante, que, bueno, cada máquina, cada proceso de alguna manera tiene una línea base de diseño en la cual podemos tener ciertos rangos de tolerancia. Acá en este caso, esta es una medición real de un arnero en una minera, el cual está en el rango de los
40 grados, 39 es el más bajo, hasta los 42, ¿ya? Y es un rango razonablemente saludable. Si encontráramos esto visualmente, lo vamos a ir viendo al tiro, un cambio si por ejemplo tuviésemos 30 y en el otro 50, ya tenemos un problema, ¿ya? Y básicamente este es uno de los parámetros con los que se gestiona bastante la productividad, esta eficiencia, la clasificación, pero también indirectamente el mantenimiento, ¿ya? Y básicamente ocupa este principio que ya analizamos completamente de la figura del ICU, que es esta órbita que podemos ver aquí, ¿ya? Aquí también nos da otros datos como las RPM de giro. Aquí visualmente también se ve la carga, la descarga, y uno puede personalizar todos estos dashboards con las descripciones de cada pata del arnero y ese tipo de cosas. Otra representación también que nos entrega la plataforma es poder hacer tendencia de cada una de estas patas o de estos strokes para ir comparándolos cómo se van comportando, y también, bueno, complementado con las soluciones de vibraciones, podríamos estar mirando las vibraciones del motor con un foco más de mantenimiento predictivo, mirar rodamiento, mirar desbalance, mirar otras cosas, ¿ya? Acá lo que estamos un poco enfocándonos en esta solución y en este taller fue básicamente en una característica de integridad estructural que también le pega mucho a la operación, ¿ya? A la operación y a la clasificación, en base a medir el stroke o este ángulo de clasificación para el arnero en sí. Bueno, hemos llegado hasta acá, el tiempo récord, quisimos hacerlo en menos de 25 minutos, este mini taller, para después pasar un poco a la fase de preguntas, respuestas, lo cual esto va a ser una base de lo que vamos a seguir revisando más al detalle con temas de figura LCU aplicados a el mantenimiento predictivo.